Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Hoy hablaremos de la fidelidad en la familia y cómo mantener viva la llama del amor. Una vez le pregunté a mi esposa, Joyce, ¿me seguirás amando cuando sea viejo y sin atractivo? Y ella de inmediato me contestó, ya lo estoy haciendo. Qué forma de mantener viva la llama del amor. Algo muy triste sucede en nuestros días. Se ha puesto muy de moda lo que yo lo llamo los matrimonios desechables. Al respecto, alguien dijo que hombres y mujeres se casan por un ideal que luego se transforma en una carga que en nuestra época es fácil de desechar. Y eso, mi amigo, hablando del matrimonio, es algo verdaderamente triste. Yo provengo de una familia tradicional. Me casé con una muchacha criada en una familia tradicional, y en esas familias tradicionales las madres se encargaban de las cosas del hogar, mientras que los padres se iban al trabajo. El comer juntos como familia era lo cotidiano, así como lo era el ir a la iglesia juntos. Oh sí, se argumentaba, pero en familia. Se jugaba en familia, éramos familias tradicionales, pero eso ya no es cierto. En la familia típica moderna, marido y mujer trabajan. Millones de hogares tienen solo al padre o a la madre como jefes de familia, y los expertos en esta materia dicen que en los años venideros los niños y niñas crecerán en hogares donde solo hay o papá o mamá, y en donde la mayoría de las madres se verán obligadas a trabajar fuera de la casa. Y todo esto por causa de los divorcios. En una encuesta se descubrió que solo el 10% de quienes se divorcian mejoran levemente sus vidas. Y todos sabemos el devastador efecto que el divorcio tiene sobre los hijos. Hogares destrozados producen vidas destrozadas que producirán hogares destrozados que producirán vidas rotas. Y esto se vuelve en un círculo vicioso que parece no tener fin. ¿Qué opina Dios de todo esto? Busque Malaquías 2:16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. O sea, Dios aborrece el divorcio. En la actualidad tenemos sofisticados intelectuales que nos dicen a nosotros, los creyentes evangélicos, que estamos totalmente fuera de onda al no aceptar la fornicación y el adulterio y otros estilos de vidas sexuales como normales y completamente aceptables. Se nos quiere convencer que homosexualismo, lesbianismo y bestialismo son solo estilos de vida alternos. Que no es nada malo que una jovencita sin casarse tenga hijos de padres desconocidos, y que después de todo el matrimonio no es nada sagrado, porque no existe ninguna cosa que sea sagrada. Y el único código, la única regla que parece estar en vigencia es: sea tolerante, no juzgue a los demás. Parece que todos se olvidan que la tolerancia es la virtud de quienes no tienen convicciones. ¿Tiene algo que decir la Biblia al respecto? Bien, veamos Mateo 19, desde el versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto de por cualquier causa quería decir si ella no sabía cocinar, o coser, o administrar el dinero, o simplemente por haber perdido su atractivo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una de las cosas más devastadoras que el diablo ha hecho en nuestros días es el nublar las diferencias entre hombres y mujeres. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron:
¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si de algo debemos hablar en estos días, es de la fidelidad en el matrimonio, y que debe extenderse hacia la fidelidad en la familia. Al respecto, hay 3 puntos importantes que deseo grabar indeleblemente en su corazón. Primero, el matrimonio fue diseñado en el cielo. Miremos nuevamente los versos 4 y 5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mi amigo, el matrimonio no salió del pantano cenagoso de la evolución, ni es un invento de la sociología, ni es una novedad cultural. El matrimonio fue diseñado y realizado en el cielo. Es el plan y la idea de Dios. Si usted contrata al mejor constructor del mundo y le pida que le construya una casa, si ese constructor no sabe lo que es una casa, pues no podrá construírsela. Usted puede tomar a una aparentemente extraordinaria pareja y pedirle que se constituya en familia y construya un hogar. Pero si no saben lo que la familia y el hogar son, de acuerdo a Dios, no hay forma de que puedan construir, porque no tienen ningún conocimiento o guía al respecto. Dios aquí nos da una guía. Todos los problemas matrimoniales y toda consejería matrimonial giran alrededor de 3 verbos muy importantes. Verso 5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por favor, subraye las palabras dejará, se unirá y serán una sola carne. Dejar, unirse y ser. Y eso es lo que es el matrimonio. Cuando Dios habla de dejar, está hablando de la prioridad del matrimonio. ¿Sabe cuál es su deber como padres? Es el de preparar a sus hijos para cuando tengan que abandonar el nido. La Biblia usa la ilustración de un águila y sus polluelos. Ella los tiene en el nido, que es un lugar agradable y cómodo. El nido está construido muy, pero muy alto en medio de escarpadas rocas. Como buena madre, diariamente trae alimentos para sus aguiluchos. Pero llega el día cuando la madre sabe que sus polluelos deben aprender a volar, que deben abandonar el nido. Así que con sus fuertes alas comienza a empujarlos hasta el filo del nido y de pronto les da el empujón final. El polluelo, aterrorizado, deja escapar agudos gritos de desesperación. De pronto extiende sus pequeñas alas, descubre una ráfaga de viento ascendente y regresa al nido. Su madre le ha enseñado a volar. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres es el prepararles para el momento que salgan del nido. Debemos sentir que hemos tenido éxito en la educación de nuestros hijos cuando ellos ya no nos necesitan. ¿Lo escuchó? Cuando nuestros hijos ya no nos necesitan. Ahora esta realidad va en contra de lo que es nuestra naturaleza humana. En primer lugar, ¿por qué tenemos hijos? Y no estoy hablando del aspecto biológico. Hablo de una necesidad emocional. Y aunque lo que voy a decir suene un poco tonto, no lo es. Todos necesitamos ser necesitados. Y Dios nos hizo de esa manera. Ser necesitado es una necesidad, no necesariamente física, pero absolutamente emocional. Deseamos que alguien dependa de nosotros. Y ese amor que tenemos por nuestros hijos llena esa necesidad de ser necesitados. Ese bebecito o bebecita, sin aún saberlo, ama a su madre. ¿La ama porque su mamá es hermosa? ¿O inteligente? ¿O tiene un gran sentido del humor?
No, los bebés no saben nada de eso. Solo tienen la necesidad de ser amados y al ser amados llenan la necesidad de amor que tienen sus padres. Y se crea un lazo fuertísimo, emocionalmente hablando, aunque ese lazo sea completamente invisible. Pero inevitablemente, los bebés crecen y llegan a la edad en la cual creen que ya no necesitan de mamá o de papá para hacer ciertas decisiones. Y eso es normal y natural. Y ese es el punto que debemos tratar de alcanzar, que ya no nos necesiten y puedan desarrollar y vivir sus propias vidas. Por eso es que Jesús dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer y ser una sola carne. Pero a veces sucede que algunas madres crean necesidades artificiales para mantener a su hijo o a sus hijos atados a sus faldas. ¿Por qué? Pues porque ella necesita el ser necesitada. Pero el problema es que los hijos están tratando de cortar esas ataduras porque necesitan vivir sus propias vidas y entonces tenemos hijos rebeldes. Padres, escuchen. Pudiera ser que sus hijos no sean rebeldes en este punto, pero lo serán si los padres no entienden que los hijos tienen una legítima necesidad de aprender a volar por ellos mismos. Para muchos padres, el hecho de que los hijos abandonen el nido es como quedarse totalmente sin trabajo. Nuestros hijos, cuando llegan a cierta edad, son como jabón. Si usted aprieta demasiado, saltarán de su mano. Pero cuando los sostiene gentilmente y entiende cuándo es el tiempo adecuado, no se quedará sin trabajo, sino que, si les deja ir, volverán como extraordinarios amigos, con una bendición adicional, los nietos. Algunas veces hablamos del problema de las suegras, y por lo general es la madre del esposo que causa problemas. ¿Por qué? Porque la una es la madre de él, y la otra es la esposa de él, y aunque no lo quieran admitir, están en competencia silenciosa por el amor de él. Para la madre, él sigue siendo su hijito. Pero para la esposa, él es su marido. Y muchas madres, aún sin proponérselo, cometen incesto emocional. Por esto el hombre dejará padre y madre. Sí, usted debe amar a sus hijos, pero ni sus padres ni sus hijos son su supremo compromiso. La relación entre marido y mujer debe ser mucho más fuerte que la relación con los hijos o con los suegros. Esto es importantísimo aprender, especialmente en los hogares con trasfondo latinoamericano. Ni siquiera su trabajo o su negocio deben ser su supremo compromiso. Algunos hombres sacrifican a su familia en el altar del trabajo o los negocios. Las corporaciones trasladan a sus empleados valiosos de un lugar a otro, creando enorme presión sobre la familia. Muchos jóvenes ejecutivos sacrifican a sus familias por complacer a la corporación. Escuche, para mí no es un ejecutivo de éxito aquel que, antes de los 30 años, ya se ha divorciado una o más veces, y antes de los 40 años, ya ha experimentado paros cardíacos. Y muchos dirán que es un hombre de éxito por el puesto que ocupa o por el dinero que gana. Eso, mi amigo, eso no es éxito, piénselo. Así que, en primer lugar, tenemos la prioridad del matrimonio. En segundo lugar, tenemos la permanencia del matrimonio. La frase «se unirá a su mujer» conlleva la idea de algo que está bien soldado o totalmente pegado. Mi amigo, cuando usted se casa, es un pacto para toda la vida. No es un contrato opcional. Muéstreme a una pareja que considere el divorcio como una opción válida y yo le mostraré a una familia que tiene gran potencial para la desintegración. Muéstreme a un matrimonio que no considera el divorcio como una opción y yo le mostraré a una familia que permanecerá junta a pesar de los problemas que enfrenten marido y mujer.
Por favor, ponga mucha atención a lo que voy a decir. Las familias que permanecen juntas y aquellas que se desintegran tienen básicamente los mismos problemas. ¿Lo entiende? Tienen básicamente los mismos problemas. No hay problemas demasiado grandes que no puedan ser solucionados, solo personas demasiado pequeñas para solucionarlos. Y si aprendemos a atacar el problema en vez de atacarnos mutuamente, y me refiero a marido y mujer, no hay problema que no pueda ser solucionado. Dios dice que tenemos que dejar padre y madre, prioridad del matrimonio, que tenemos que unirnos a nuestra mujer, eso es permanencia en el matrimonio. Y dice que debemos ser una sola carne. Aquí está hablando de algo que más que la unión sexual. Cuando usted se casa con una persona que es cuerpo, alma y espíritu. Y usted como individuo se fusiona con su mujer integralmente. Las matemáticas de Dios son diferentes. 1 más 1 es igual a 1. El matrimonio es un romance en el cual los dos héroes, él y ella, mueren en el primer acto y una nueva persona emerge. Y esa nueva persona es una sola carne. Sí, debemos ser una sola carne físicamente, y el sexo no es algo sucio o impuro. Es un maravilloso regalo de Dios. Hollywood y la pornografía han hecho del sexo algo sucio y denigrante. Cuando Dios dice no cometerás adulterio o huye de la fornicación, cuando Dios dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No es que Dios está tratando de prohibirnos el sexo, más bien está tratando de que lo mantengamos puro. Es un hermoso regalo de Dios que un marido y su mujer se puedan conocer en la más íntima de las relaciones. Bien, este tema lo terminaremos de estudiar en el próximo programa. Ahora deseo preguntar, ¿cuál es su relación con su cónyuge? Si está enfrentando problemas, como sucede con todos los matrimonios, ¿considera como opción el divorcio o la infidelidad? ¿Es su matrimonio un contrato o un pacto? Bueno, eso depende de los valores espirituales que tenga. En segundo lugar, el matrimonio puede ser destruido por el infierno. Mateo 19, desde el verso 1, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora leamos el verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El deseo de Dios es que el matrimonio sea permanente. Jesús dijo que la única razón para el divorcio era la fornicación, el adulterio. Vayamos a Mateo 5. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Miremos este asunto con sumo cuidado. Moisés permitió el divorcio, pero nunca ordenó el divorcio. Jesús dijo al principio que no fue así, y que el divorcio nunca fue parte del plan de Dios. Un matrimonio puede ser destruido por la infidelidad de uno de los cónyuges. La palabra fornicación es la palabra griega pornea, y significa impureza sexual.
Pero aun cuando un esposo o esposa haya sido infiel y haya cometido adulterio, eso no significa el divorcio inmediato. La reconciliación y el perdón son pasos que pueden juntar nuevamente a los cónyuges infieles. Oseas fue un profeta que tuvo una esposa llamada Gomer, una prostituta que había llegado al fondo de la inmoralidad. Oseas la encontró en el mercado de esclavas, la compró, le perdonó, la restauró y la tomó como su esposa. Y aunque Dios permite el divorcio solo en el caso de adulterio, aún deja la puerta abierta para la restauración, para el perdón, para que la gracia de Dios vuelva a unir aquello que estaba separado. En la actualidad hay tantas excusas totalmente triviales para justificar el divorcio. Por ejemplo, ya no existe amor en nuestro matrimonio. O quiero el divorcio porque ya no amo a mi cónyuge. Parece que hemos olvidado por completo Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Por si no lo había notado, esto no es una sugerencia, es una orden. Y detrás de cada orden o mandato de Dios está el omnipotente poder de ese Dios para cumplir ese mandato. Y las esposas deben amar a sus esposos. En Tito 2:4 leemos que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Lo ve? Se nos ordena amar. Permítame repetir eso. Se nos ordena amar a nuestro cónyuge. Parte del problema es cómo el mundo define el amor y cómo nosotros, los cristianos, lo definimos. Hombres, permítanme hacerles una pregunta. Cuando comenzaron a buscar una muchacha para enamorarla, ¿qué clase de muchacha buscaba? Bueno, antes de escuchar su respuesta, le puedo asegurar que buscaba una chica físicamente atractiva. Y si usted me dice que no fue así, con todo mi respeto y amistad, tengo que decirle que usted es un mentiroso. Mi amigo, usted estaba en busca de un rostro, de un cuerpo que fuera la admiración o la envidia de los demás. Y con las excepciones debidas que hay en cada caso, usted no buscaba una mente filosófica, ni intelectual, ni menos un alma sensible a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque usted estaba en busca de un monumento. Y un día usted se encuentra frente a ese monumento de mujer y su corazón comienza a palpitar desordenada y aceleradamente y casi no lo puede creer cuando ella acepta salir con usted. Y hasta casi le da un paro cardíaco cuando ella le permitió que le tomara de la mano. Claro, estoy hablando de lo que pasaba un par de generaciones atrás, no de lo que sucede en la actualidad. ¿Se acuerda de la primera vez que usted le susurró muy queda y dulcemente al oído, te amo, te amo? Pero usted sabía que lo que en realidad quería decirle es, te deseo, te deseo. Y eso es lo que el mundo hace. Llama amor al deseo sexual. Pero esa clase de amor es muy condicional. Y la persona que es amada de esa manera se sentirá muy insegura, porque sabe que cuando tenga 40 años, físicamente lucirá muy diferente a como lucía cuando tenía 18 años. Y esto es verdad tanto en hombres como en mujeres. Cuando amamos a las personas por su atractivo físico, ¿sabe lo que pasará? Cuando la belleza física cambia, el amor que condiciona también cambia. Y esa es la razón por la que hay tantos divorcios. Cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, usa la palabra ágape para expresar la clase de amor que un esposo debe tener por su esposa y viceversa. Es la clase de amor que Cristo tiene por su iglesia y es un amor no condicionado. ¿Sabe que Dios le ama a usted con esa clase de amor? Y que esa es la clase de amor que debe existir entre cónyuges. Amor incondicional.
Si usted no ama incondicionalmente a su cónyuge, no será extraño que recurra al divorcio. La primera cosa que habrá en la mente de una persona amada condicionalmente es temor. Temor a cómo se desempeña. Tiene que mantener la casa de cierta manera. Él o ella tienen que lucir de cierta forma. Por supuesto, hay que controlar el peso. Debo hacer esto o aquello, o de lo contrario, lo voy a perder. La voy a perder. Y cuando a pesar de todo llega el divorcio, ¿qué sucede? Sentido de culpabilidad. Oh, no fui lo suficientemente bueno o buena. No rendí como se esperaba de mí. Y con el tiempo, esa culpabilidad se transforma en ira. Y comienza a razonar: un momento, no tiene derecho de hacerme esto. Primero me usó y ahora me bota. Y la ira se transforma en amargura. Y la amargura es un verdadero infierno. Muchas personas viven esta clase de vida porque todo fue construido sobre un amor condicional. La clase de amor que enseña la Biblia es amor incondicional. Y cuando usted sabe que es amado o amada incondicionalmente, en vez de temor tendrá paz. En vez de culpabilidad tendrá seguridad, y en vez de amargura tendrá gozo. Tenemos que aprender a amar como Jesús amó. Y esa es una buena razón para que Cristo esté presente en el matrimonio, porque por nosotros mismos no sabemos lo que es el amor ágape. La Biblia dice que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros aprendemos a amar incondicionalmente, no tenemos que escuchar las mentiras del diablo, que son abundantes en nuestros días. Muchos piensan que el amor es una experiencia emocional, pero que es condicional. Te amo porque me hace sentir feliz. Tratamos de tener a alguien que pueda satisfacer nuestras necesidades, lo cual es básicamente egoísmo. No hay absolutamente nada de malo con el amor romántico, pero el amor romántico no es suficiente. Grabe esto muy bien en su cabeza, en su corazón. Primero, el matrimonio fue diseñado en el cielo y realizado en el cielo. Segundo, tristemente debemos admitirlo, el matrimonio puede ser destruido por el infierno. Pero no se desanime, porque, en tercer lugar, el matrimonio se distingue por la esperanza. Por favor, entienda bien lo siguiente. Dios le da esperanza en su hogar, aun si estuviera divorciado, aun si no pudiera volver a casarse o en cualquier otra situación. Yo creo que hay un tiempo legítimo para que una persona vuelva a casarse, aunque su hogar parezca un infierno porque su cónyuge le ha abandonado. Escúcheme, el divorcio no es el pecado imperdonable, no es un callejón sin salida. Y si usted ha experimentado el divorcio, eso no le hace ciudadano o ciudadana de segunda categoría. Hay algo extraordinariamente maravilloso que se llama la gracia de Dios. El perdón de Dios siempre está disponible. Busque Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y en 1 de Juan 1:7 leemos: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías escribió: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la Biblia tenemos el relato de una mujer adúltera. Los hombres decían: de acuerdo a la ley debe morir apedreada. Incluso trataron de que Jesús estuviera de acuerdo en esto. Pero, ¿qué es lo que Jesús dijo después de su interesante silencio, mientras dibujaba unos aparentes garabatos en la tierra? Dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan?
¿ves a alguien que te esté acusando? Y ella contestó, no, Señor, no veo a nadie acusándome. Y Jesús le dijo, pues ni yo te acuso. Vete y no peques más. Y también tenemos el relato de la mujer junto al pozo, la samaritana. Y a pesar de que había tenido 5 maridos, y el que tenía el presente no era su marido, sino su amante, sin embargo, guió a muchos de sus conciudadanos a los pies de Cristo. Dios usó a la samaritana en forma poderosa. Bendito sea Dios, que no guarda resentimientos. Busque 1 Corintios 6 desde el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mi amigo, si ese es su estilo de vida, usted necesita ser salvo. Pero note lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos. No dice, así son algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús. ¿No es eso maravilloso? Si usted está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Sin que importe lo que haya sucedido en su pasado, los matrimonios que son hechos en el cielo son o bien destruidos por el infierno, o son marcados por la esperanza de Dios, que es un Dios de gracia y de perdón. Hay mucha gente maravillosa proveniente de hogares destrozados, de familias que han sufrido desilusiones y han derramado muchas lágrimas, que buscan en nosotros, los creyentes, una mano que les ayude a salir a flote, no una mano que los hunda más. El divorcio siempre será algo negativo. Yo quisiera que todos quienes me escuchan, sean solteros o casados, puedan comprender que el divorcio es como un precipicio al cual ni siquiera debemos acercarnos porque podríamos caer al fondo del abismo. Más bien debemos construir una pared muy alta al borde del precipicio para que nadie caiga. Pero allá en el valle debemos tener una ambulancia para brindar los primeros auxilios para quienes hayan caído. Si usted ya está casado o casada, asegúrese de que Cristo es la persona más importante en su hogar. Si usted aún no se ha casado, sino que sencillamente viven juntos, entregue su corazón a Jesucristo, porque el diablo está trabajando en su contra. Si ya está casado o casada, continúe nutriendo su amor en forma diaria. Y si usted es divorciado o divorciada, pídale a Dios que le perdone si el divorcio fue por su culpa. Y si la culpa no es suya, perdone en su corazón a la otra persona. Y no permita que la amargura arruine su vida más de lo que ya está. Un hogar piadoso puede llegar a ser el más formidable testimonio que usted pueda mostrar a todo el mundo. A jóvenes y jovencitas, solteros, les pido que si se casan, lo hagan siguiendo los parámetros de Dios, porque solo Él les puede ayudar a tener un hogar cristiano, una familia cristiana. Un genuino hogar cristiano es el más dulce lugar sobre la tierra y seguramente lo más parecido al cielo. Es la única parte del jardín del Edén que nos queda. ¿Ha entregado usted alguna vez su corazón al Señor Jesucristo? He subido un testimonio público de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Tiene usted una relación con Dios por medio del Señor Jesús? Si usted respondió no a esas preguntas, entonces usted necesita ser salvo, necesita hacer una decisión espiritual. ¿Le gustaría hacer esa decisión ahora mismo? Entonces le invito a decir conmigo la siguiente oración.
Querido Dios, muchas gracias por haberme permitido escuchar este claro mensaje de tu palabra. Sé que soy pecador y quiero dejar de serlo. Señor Jesús, por el amor con que tú me amaste, demostrado al derramar tu sangre y morir en la cruz del Calvario, quiero en primer lugar decirte muchas gracias. Quiero también este mismo momento invitarte para que entres, mores en mi corazón, seas mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame a ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Todo lo pido en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, dice la Biblia que hay gran alegría en el cielo por su arrepentimiento, y nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual. Le invito a que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta será de bendición y estímulo para nosotros y este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, y también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo.